La fuerza de creer. Wayne W. Dyer. Parte 4. Abundancia. Calcular el número de semillas en una manzana es muy fácil. Pero ¿cuántos de nosotros pueden llegar a establecer el número de manzanas latentes en una semilla? Nadie puede precisar el número de manzanas que se encuentran en una semilla porque la respuesta es el infinito. Lo interminable. De eso precisamente trata el principio de la abundancia, la interminabilidad. Parece una paradoja, porque nosotros en calidad de formas humanas empezamos y finalizamos en un momento determinado, y en consecuencia la interminabilidad no forma parte de nuestra experiencia en la forma. Pero resultaría difícil de imaginar que el universo conoce fronteras, o que sencillamente finaliza en algún punto. Si en efecto así fuera, ¿qué existe al final y qué se esconde detrás de ese final? Por consiguiente, me atrevo a afirmar que no existe final en el universo, y que no existe final en ninguno de sus componentes, cuando este principio forma parte de su vida. Ya hemos observado que una gran parte de lo que somos carece de forma, y que esta parte, el pensamiento, no conoce limitaciones. Según esto me atrevo a concluir que nosotros tampoco tenemos un punto final conocido. De esta manera, la abundancia, carente de límites y fronteras, se convierte en la clave del universo. Se puede aplicar tanto a nosotros como a cualquier otra cosa de esta única canción. Es la respuesta del universo a nuestra creencia en la escasez. Deberíamos ser conscientes de la abundancia y de la prosperidad y dejar de considerar la escasez como la piedra angular de nuestra vida. Si nuestra mentalidad se basa en la escasez, ello significa que creemos en ella y que evaluamos la vida en términos de lo que le falta. Si prestamos excesiva atención a la escasez, estamos gastando nuestras energías en algo que no tenemos y esta experiencia contagia al resto de nuestra vida. La historia personal de mucha gente se resume en frases como: sencillamente no tengo suficiente, ¿cómo puedo creer en la abundancia si mis hijos no tienen toda la ropa que necesitan? Sería mucho más feliz si tuviera. La gente cree que en su vida faltan ciertas cosas porque la suerte no les sonríe, en vez de reconocer que su sistema de pensamiento se basa erróneamente en la escasez. Sin embargo, deberían saber que en tanto no dejen de vivir según esa mentalidad centrada en la escasez, eso es lo único que conseguirán en sus vidas. Todo lo que se necesita para eliminar esta situación en la vida ya se encuentra en el mundo que habitamos y respiramos día tras día. ¿Dónde, si no, podría estar? La verdad es que hay suficiente para que todos encontremos nuestro lugar y todos formemos parte del mismo. Una vez aprendamos esta lección, comprenderemos que en nuestro caso particular este principio funciona en numerosos sentidos. Todas las personas que conozco que han pasado de una vida basada en la escasez a una vida colmada de abundancia, han descubierto la forma de creer y vivir según este principio. Me estoy refiriendo a todas y cada una de ellas, incluyéndome a mí. Pero ¿cómo podemos deshacernos de esa mentalidad centrada exclusivamente en la escasez? Vaya más allá de una conciencia de la escasez. El primer paso hacia la consecución de una mentalidad liberada de la visión de escasez consiste en estar agradecidos por todo lo que somos y poseemos. Sí, dar las gracias, plenamente convencidos y apreciando el gran milagro que todos constituimos. El hecho de estar vivos. El hecho de tener ojos, oídos, pies, y de estar aquí en este maravilloso sueño. Esfuércese por empezar a pensar en lo que tiene, en lugar de fijarse en lo que echa de menos. No le falta nada. Naturalmente, ¿cómo puede faltarle algo en un universo perfecto? Cuando usted comience a dar las gracias por lo que le ha sido concedido, el agua que bebe, el sol que le calienta, el aire que respira, y todo lo que supone un don de Dios, estará poniendo en funcionamiento todos sus pensamientos, toda su esencia, para centrarse en su humanidad y en la abundancia. Recuerde que usted es una célula en un cuerpo humano y que esa célula requiere armonía interna para cooperar de buen grado con las células vecinas. Cuando actúe de esa forma, su energía se transformará en el milagro del ser que está aquí y ahora. Y mientras se concentra en el milagro que usted encarna, es imposible que se fije en lo que no es o en lo que parece faltarle. A medida que vaya dando las gracias, amplíe la lista de las cosas por las cuales debe sentirse agradecido.
Los amigos y la familia, la ropa y la comida, el dinero que pueda tener, todas sus pertenencias, todo con lo que cuenta en esta vida. Me refiero a todo sin excepción. El lápiz, la silla, todo. Empiece a pensar en lo agradecido que debe sentirse por tener esos objetos, que también le van cuando los necesita. Piense en ellos como si se los hubieran prestado por algún tiempo, antes de utilizarlos nuevamente. En cuanto aprenda a sentirse agradecido a todo el mundo y a todas las cosas que le rodean, y a apreciar su propia humanidad, se hallará en el buen camino, rumbo a la eliminación de la mentalidad basada en la escasez. Aquello en lo que usted concentre sus pensamientos se expande. Léalo de nuevo. En realidad resulta bastante ilógico. Aquello en lo que suele pensar más, acabará siendo lo que usted elija para ampliar. Por ejemplo, si tiene algunas deudas y algo de capital, y se concentra en lo que sí tiene, entonces seguramente se dedicará a ampliar esa cantidad de dinero que posee. Si ese capital consiste en $500, y sus deudas ascienden a 5.000, y solo piensa en el dinero que tiene, sin duda tendrá que hacer algo con él. Todo lo que decida con respecto a él, siempre que sea en un sentido positivo, se verá recompensado con una ampliación de capital. Y al revés, si usted solo se fija en su situación de moroso y se recuerda constantemente el estado de pobreza en el que se encuentra, eso es lo único que obtendrá, más pobreza. Esto se ve muy claro en casos sobre enfermedades de poca importancia. Por ejemplo, si usted solo piensa en el resfriado que ha cogido y siempre se queja de lo mal que se siente, acabará con un resfriado perenne. Es decir, su energía se concentrará en el resfriado del que usted parece estar tan orgulloso. Pero si, por el contrario, piensa en el resto de su cuerpo que se encuentra perfectamente bien, y comenta a los demás su casi inmejorable estado de salud, acabará gozando de una salud de hierro. Todos actuamos según las pautas de nuestros pensamientos. Estos pensamientos se convierten en nuestra experiencia diaria. En consecuencia, si usted gasta una gran cantidad de energía vital concentrándola en la escasez, en eso convertirá su vida. Ahora daré un ejemplo verídico de cómo funciona este proceso. Tengo una buena amiga llamada Bobby Branch que vive en Wenatchee, Washington. Es una persona plena de vitalidad, con una conciencia superior, con la que realmente apetece estar. Probablemente en casi todos los aspectos de su vida ha dominado la abundancia. Sin embargo, en lo que respecta a su carrera profesional, siempre creyó en el principio de la escasez. Bobby es cantautora. Tiene mucho talento y siempre deseaba grabar un álbum con sus canciones, pero estaba convencida de que no contaba con la suficiente capacidad financiera para hacerlo. En lo referente al dinero funcionaba según una mentalidad centrada en la escasez. Y esta misma mentalidad de la escasez podía más que ella cuando tenía la oportunidad de cantar en público. Estaba segura de que nunca lograría hacerlo. Una tarde hablamos durante horas sobre su creencia de que nunca conseguiría grabar un álbum hasta que un ángel se le apareciera de repente y decidiera subvencionarla. Intenté demostrarle que ese pensamiento era el que precisamente le impedía la consecución de su sueño. Solía invitarla a cantar en algunas de mis conferencias. A pesar de sus temores, Bobby cantaba maravillosamente y el público se ponía en pie. Empezó a creer que quizá debería ocuparse más en lo que deseaba obtener y no preocuparse tanto por lo que le parecía inviable o prácticamente imposible de conseguir. Cuanto más pensaba en cantar ante un público, más ofertas para hacerlo le llovían, sobre todo al cabo de un año de haber cambiado de rumbo sus pensamientos. Entonces le llegó el gran reto: verse a sí misma nadando en la abundancia. En una conversación telefónica me contó que se había armado de valor y había comenzado a hacer averiguaciones sobre el precio de la producción de un álbum junto a uno de los mejores arreglistas y directores musicales del noroeste. La suma ascendía a mucho más de lo que ella jamás había reunido en su vida. Yo le contesté que debía concentrar sus pensamientos en la prosperidad, puesto que eso era lo que necesitaba, y no permitir que en ningún momento la invadiera el pensamiento de escasez. Captó el mensaje. Una tarde recibí una llamada de larga distancia desde Wenatchee y Bobby me dijo: no he estado pensando en nada más que en conseguir esa suma de dinero. Añadió que ella y una amiga estaban hablando un día sobre cómo conseguirlo y que Bobby sugirió:
¿Qué tal si le pidiera a 15 conocidos que invirtieran en mí y en mi música? Quiero decir, personas que creyeran en mis canciones. Para su sorpresa, su amiga le respondió: me parecería estupendo. Yo seré la primera inversora. Bobe se dio cuenta de que ya tenía una 15ª parte de lo que necesitaba. Al cabo de 3 días ya lo había preparado todo y había conseguido la firma de los inversores que tanta falta le hacían. Cada uno invirtió unos $1000, a devolver en el plazo de 1 año. Le parecía increíble que finalmente hubiera podido superar la escasez, a través de concentrarse en la abundancia, que era la que en realidad le había traído toda esa buena fortuna. Tardó 2 meses en producir el álbum El único camino es la felicidad, con 3 canciones sobre la felicidad escritas a partir de X, la chica iraní de la cual he escrito en páginas anteriores. Ahora Bob está muy ocupada promocionando su música e intentando que se convierta en un gran éxito. Su concentración en la abundancia en vez de en la escasez ya le está dando buenos resultados. Ha logrado pagar a casi todos sus inversores y está preparando una segunda edición de su álbum. En la dedicatoria del mismo se lee: a mi amigo Wayne Dyer, agradezco todo lo que ha hecho al animarme a que corriera el riesgo. Todo lo que en realidad hice fue ayudarla a concentrarse en aquello en que deseaba convertir su vida. Lo mismo ocurre con todos nosotros. Para experimentar cualquier cosa que se aleje de la abundancia, usted debe resistirse con todas sus fuerzas a ella y concentrarse en la escasez. Cuando usted vive y respira prosperidad bajo la creencia de que todo existe en grandes cantidades y cree tener el derecho de llegar a poseer todo lo que desee, entonces empieza a comportarse con respecto a usted y a los demás según este principio. Este convencimiento se aplica a la adquisición de riqueza, la felicidad personal, la salud, los logros intelectuales y todo lo demás. Tiene relación con una vieja promesa bíblica: aquel que ya posee, más se le concederá. Y realmente así es como funciona. Este universo es una gran empresa que resulta difícil de comprender desde la perspectiva de nuestros limitados cuerpos. La abundancia reina en todos los rincones del mismo. Los únicos límites que afrontamos los inventamos creyendo en ellos. Usted ya lo es todo. Usted ya es un todo, ya está completo. Usted no va a conseguirlo todo, pues ya es todo. Estas afirmaciones deberían ser objeto de su seria consideración. Si en estos momentos no disfruta de su vida, con lo que ha acumulado, con su actual estado de salud, con su trabajo y sus relaciones, no podrá apreciar o pasárselo bien en nuevas condiciones de vida. Nuestra capacidad para disfrutar de la vida procede de nuestra manera de procesarla, y no de la influencia de factores externos. Nada exterior tiene capacidad de crear felicidad o plenitud en nosotros. Lo que determina la calidad de nuestra vida es nuestra decisión de sentirnos satisfechos o no, basada en nuestra forma de pensar, de vernos y de situarnos en el universo. Por consiguiente, si usted necesita mucho más para sentirse completo, entonces, aunque reciba mucho más, siempre se sentirá insatisfecho. Pensar según el principio de la abundancia significa creer en un diálogo interior. Amo todo lo que soy y lo que he conseguido hasta ahora. No necesito nada más, ni siquiera un pequeño cambio para considerarme feliz o completo. Sé que no conseguiré todo, porque ya lo soy todo. El universo es infinito, yo soy el universo y en consecuencia desconozco las fronteras. Al crear y creer en sus propias afirmaciones, demuestra su disposición a sintonizar con la abundancia. Recuerdo la historia de un hombre que acudió a un gurú para saber qué necesitaba para disfrutar de la perfecta felicidad y el éxito el resto de sus días. El gurú lo dejó sin nada, puesto que en la vida ya había contado con todo lo que necesitaba. La felicidad y el éxito son procesos interiores que aportamos a nuestras empresas en la vida y no algo que obtenemos del exterior. Cuando actuamos según el principio de la escasez, normalmente creemos: si solo tuviera un poco más, entonces alcanzaría la llave de la felicidad y el éxito. Si prestamos atención a lo que estas palabras representan, advertimos que lo que estamos afirmando es: en este momento no me siento completo. De alguna manera, me hace falta lo que necesito. Cuando lo consiga, entonces podré darme por satisfecho y completo.
Si esa es también nuestra creencia, cabe afirmar que estamos muy lejos de la perfección. Esta clase de pensamiento basado en la escasez da por sentado que todavía no somos seres humanos totales, completos y felices, y que todavía no contamos con las piezas que nos faltan para lograr la abundancia en nosotros mismos. Así pues, funcionamos según un proceso mental que se apoya en la carencia, y terminamos atrapados en la siguiente creencia: necesito tener más antes de poder considerarme plenamente feliz. Esta es la razón que nos priva de sintonizar con la abundancia que existe a lo largo y ancho del universo. Usted ya lo es todo. Ya posee lo que necesita para la consecución de la felicidad, el éxito, la satisfacción y todos aquellos nobles objetivos que nos proponemos alcanzar. Si nuestras necesidades básicas se ven satisfechas y disponemos de comida, agua y aire, entonces estamos capacitados para ser muy felices. Tal como ya dijo Gandhi, Dios se presenta a los hambrientos en forma de comida. Podemos valorar y alegrarnos ante el fantástico milagro de lo que somos. Somos capaces de procesar todo lo que se presenta en nuestro camino sin necesidad de emitir ningún juicio. Nuestro mundo es abundante e infinito, y el modo de concebirlo depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Incluso si nos encontráramos en prisión, ese rincón de libertad lo conservaríamos siempre. Nadie puede adueñarse del pensamiento. Jamás. Desde que tomamos conciencia de lo que esto representa, podemos relacionarnos con la abundancia en calidad de clave de nuestra existencia. Sí, en efecto, usted ya lo es todo. La abundancia ya forma parte de usted. Sintonice su dial para funcionar a la perfección en su propio beneficio. Usted no puede poseerlo todo. La abundancia no es algo que se adquiere. Es algo con lo que sintonizamos. Este pensamiento es fundamental para lograr que el principio de la abundancia tenga aplicación a nuestras vidas. Recuerde que el universo cuenta con una reserva de energía infinita, y de que todas las cosas, incluyendo su propia forma y todo lo que ha acumulado, es en primer lugar energía. Todo vibra. La denominamos energía de la vibración, y nuestro universo es infinito en su reserva de energía. Esta energía constituye la vida. La energía que cada uno emite viene determinada por nuestros pensamientos y nuestra forma de comprender el mundo. Compréndalo a través de unos ojos que solo vean la escasez y eso es lo que habrá. Compréndalo a través de unos ojos que vean la abundancia sin límites y eso es lo que habrá. Si necesitamos poseer cosas, nos guste o no saberlo, estamos filtrando nuestro universo a través de unos ojos que solo se fijan en la escasez. Nuestra necesidad de poseer cosas refleja la creencia de que nunca tenemos lo necesario. Nuestra necesidad de acumular y de poseer nos impide sintonizar con la abundancia que existe delante de nuestros propios ojos llenos de escasez. Todo aquello que deseamos poseer para ser felices sirve para comprender que somos controlados desde el exterior. Esta postura nos lleva a creer que somos incompletos y que únicamente podemos mejorarnos mediante más cosas. Una trampa interminable, de la que no podemos escapar en tanto pensemos que las posesiones pueden llenar ese vacío que percibimos. ¿Cómo puede llegar usted a poseer algo? Piense por un momento en todas las posesiones de las que dispone en su sueño: coches, yates, dinero, casas, o cualquier otra cosa. Cuando se despierta, inmediatamente advierte que esas posesiones son meras ilusiones, y de que solo las necesita durante el tiempo en que transcurre el sueño. Ahora intente ver todas esas cosas según la perspectiva que le ofrece el sueño de 80 o 90 años que es la vida. Imagínese despertándose y siendo capaz de echar un vistazo a sus posesiones anteriores. ¿Cómo pudo llegar a poseer todas esas cosas? Lo mejor es tomar posesión de nuestros juguetes por un espacio de tiempo reducido, pues luego, nos guste o no, tenemos que despertar y comprender que ya no nos sirven. La mayor parte de nuestra vida sucede en la dimensión astral del pensamiento, y en ese estado desprovisto de forma los objetos no tienen valor. Si notamos un vacío es porque concebimos pensamientos sobre la nada, que habitualmente ensanchan el vacío. Pero podemos ampliarlo de un modo mucho más satisfactorio, centrándolo en la posibilidad de completarlo y en el hecho de que nunca podremos poseer nada. Esto no nos impide disfrutar de todo lo que acumulemos o nos corresponda temporalmente.
Pero, recuerde, al igual que en nuestro universo todo es incompleto, también nosotros somos incompletos. Todo se halla en estado de transformación, incluyendo el título de nuestras propiedades, nuestra familia, nuestro dinero, todo. Todo se encuentra en proceso de transición. Todo va dando vueltas, aterrizando en nuestras manos para que disfrutemos de ello unos momentos y luego vuelve a circular. Una vez interiorizamos esta noción sobre la imposibilidad de poseer nada, irónicamente la misma idea nos concede la libertad de poseer lo que deseamos, sin necesidad de depender de ello. Muy pronto descubrimos la alegría que nos produce el compartir este hecho con los demás. La paradoja aparece, por supuesto, cuando dejamos de buscar y de acumular cosas y comprendemos que todo lo que siempre hemos deseado o necesitado está a nuestro alcance. El miedo a no tener lo suficiente nos impide ver que ya tenemos bastante. No podemos poseerlo todo, y la verdad es que pasar toda una vida creyendo en la escasez y en la necesidad supone una violación del principio universal de la abundancia. Una vida plena de abundancia no significa una vida repleta de todo lo que uno haya ido acumulando, sino una existencia plena de espiritualidad basada en el profundo respeto por lo ilimitado del conjunto. Tome, por ejemplo, el caso de su propio cuerpo. Es un reflejo de la abundancia ilimitada, capaz de los logros más extraordinarios y restringido únicamente por los pensamientos centrados en los límites. Su cerebro, con sus miles de millones de células, puede hacer que su cuerpo duerma o baile, reflexione o cree, construya aviones y submarinos. Usted, sí, usted y el cuerpo que habita son un ejemplo de la abundancia y la perfección exquisitas. Sus posibilidades son infinitas. Su existencia como entidad que se mantiene a sí misma es tan milagrosa que confunde a nuestra mente cada vez que pensamos en cómo ha llegado hasta aquí y cómo permanece vivo, y piensa y sueña, y así hasta un largo etcétera de prodigios. Usted mismo es abundancia en acción. Pero su cuerpo no puede poseer ni llevarse nada consigo en el momento de partir. Ese cuerpo funciona mediante fuerzas y energía que van más allá de la acumulación. Todas las cosas de la vida están aquí para servirle, y no para que usted las sirva a ellas. Recuerde este principio a lo largo de esta lectura. Todo lo que antes fue propiedad de alguien ahora le pertenece a otra persona. La tierra que ese alguien poseía ahora es pisada por otros. Sus joyas ahora embellecen a otros. Y así ocurre con todo en la vida. Nada puede ser poseído y cuanto antes seamos conscientes del hecho y dejemos de obsesionarnos con la idea de poseer personas y cosas, antes y mejor podremos sintonizar con el maravilloso principio de la abundancia. El secreto consiste en despreocuparnos de lo que no tenemos y en cambiar el rumbo de nuestra conciencia hacia una apreciación de todo lo que somos y lo que tenemos. Al efectuar este cambio en nuestra conciencia, el ser servicial se convierte en una parte natural de la vida abundante. Gandhi no pudo expresarlo mejor. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros presta algún que otro servicio. Si tenemos la costumbre de hacerlo deliberadamente, entonces nuestras ansias de servicio se fortalecerán no solo en beneficio de nuestra propia felicidad, sino también en favor del mundo entero. O Albert Schweitzer, que sobre el mismo tema apuntó: desconozco el destino de todos ustedes, pero hay algo que sí sé. Los únicos que llegarán a conocer la verdadera felicidad son quienes han buscado y hallado el modo de servir. Estos dos hombres fueron dos santos en muchos sentidos, y desde luego no se puede esperar que nosotros les emulemos en su labor de servicio a los demás. Pero del estudio de sus vidas y de las dos citas anteriores se desprende algo más. El auténtico significado lo hallaremos al descubrir el verdadero sentido de satisfacción que subyace al éxito y las acumulaciones. Sintonice con la abundancia. La abundancia no es algo que fabricamos, sino algo que aceptamos y con lo que sintonizamos. Si nuestra mente cree en la escasez, esperando únicamente una pequeña porción de la abundancia que la vida ofrece, entonces eso será lo que experimentaremos en nuestras vidas. Solemos recibir aquello que estamos dispuestos a aceptar, y cuando nos encerramos en nosotros mismos, no es por falta de disponibilidad, sino por obedecer creencias basadas en la escasez. Al formarnos los conceptos de abundancia y prosperidad entendiéndolos como algo que merecemos, advertimos un gran cambio.
En primer lugar, cambian los pensamientos sobre lo que creemos merecer. Luego modificamos nuestros pensamientos lentamente. Por fin, llegamos a saber y a creer que cualquiera sea el objeto que deseemos, ya se encuentra aquí, y que nuestra propia convicción es la que provocará su manifestación. No me cansaré de repetir una y otra vez que lo que hacemos es expandir aquello en lo que situamos nuestras miras. Pero ¿cómo puede usted sintonizar con la abundancia que constituye todo el universo? La respuesta se obtiene alterando su percepción de lo que se halla a su alcance y también en una nueva circulación de aquello que fluye por su vida. Le sugiero que comience examinando estas 3 preguntas. 1. ¿Cuánto cree usted valer? Usted es una creación divina que forma parte de un universo perfecto e infinito. Lo es todo. Tal como Walt Whitman afirmó en una ocasión, toda la teoría del universo está dirigida sin lugar a dudas a un único individuo, o sea, a usted. No se trata de una afirmación egoísta, sino que responde perfectamente a la cosmovisión del poeta. Usted es a un tiempo parte de la humanidad y un ser humano individual. Usted, al igual que cualquier otra persona perteneciente al conjunto de la humanidad, tiene un valor completo y total que es perfecto. Como parte de esa perfección completa, debe saber que el valor es inconmensurable y abundante. ¿Cómo podría existir algo más perfecto que el ser humano? ¿Cómo ese algo podría tener más valor? 2. ¿Qué cree usted merecer? Si usted se considera solo merecedor de una pequeña parte de la felicidad, entonces eso es lo que conseguirá. Si piensa que lo merece todo y tiene la intención de dejar que la abundancia circule y de continuar sirviendo a los demás, entonces adquirirá unas cotas más elevadas de felicidad. Si imagina que no se merece demasiado, ese será su premio. Si se concede importancia a sí mismo, tomando lo que piensa que merece a expensas de quienes le rodean, entonces los resultados serán idénticos a lo que obtendría si se creyera merecedor de muy poco. En ambas situaciones se debilita y pierde fuerza. Creyendo que no merece nada o que merece todo a expensas de los demás, toma un camino de destrucción personal que no solo le aleja de la abundancia, sino que le conduce directamente hacia la escasez. Sepa que se lo merece todo, al igual que todos los demás, y que en el proceso de ayudar a los otros a conseguirlo se está sirviendo también a sí mismo. 3. ¿Qué cree que se halla a su disposición? Una respuesta totalmente honesta se basa en lo que le aguarda a usted ahí fuera. Si le obsesiona lo que tiene o deja de tener, o lo que nunca conseguirá, entonces eso será precisamente lo que logrará. Una tarde, tras una conferencia, una mujer me preguntó: Dr. Dyer, ¿cuáles cree que son los límites que me impiden obtener el éxito y la felicidad que deseo en la vida? Mi respuesta fue inmediata: su convencimiento de que existen límites. Lo que determina su nivel de éxito y felicidad no es lo que está o no a su disposición, sino su propio convencimiento de lo verdadero. Un informe sobre unos participantes en un estudio de técnicas de visualización relacionadas con la búsqueda de empleos demuestra el efecto causado por las expectativas personales. Se instruyó a 3 participantes para que visualizaran lo siguiente: disponibilidad del empleo que buscaban, su calificación para el mismo, y su puesto de trabajo. En sus cargos anteriores habían percibido $10,000, $25,000 y $250,000 respectivamente. Al cabo de unas semanas cada uno de ellos volvió a trabajar cobrando el mismo sueldo de antes. Lo que sucedió es que todos estaban limitados por lo que creían merecer y no podían imaginarse en un cargo que les proporcionara ingresos superiores. La escasa abundancia que había en sus vidas coincidió exactamente con lo que habían visualizado para su vida. Esto es lo que realmente ocurre con todas las cosas. Creer en la escasez genera la escasez y la convierte en rectora de nuestras vidas. El mismo principio se aplica cuando se trata de la abundancia. Libertad y abundancia. La idea de que el universo es una única canción, siempre en expansión, sin limitaciones, a excepción de las barreras que nuestros pensamientos colocan, ha dado lugar a la noción de libertad. Las fronteras y las líneas restringen la libertad, pero dichas limitaciones las crea la persona. El universo sencillamente fluye. El agua llega hasta la orilla y la tierra empieza en ese mismo punto. El aire y el agua no se hallan separados por fronteras.
coexisten y se mezclan en perfecta armonía. El espacio sigue y sigue hacia el infinito, sin sufrir interrupciones de frontera alguna. En todo este contexto hay libertad, la cual traspasa todos los muros y restricciones inventadas por el ser humano. Por tanto, la libertad es de lo que trata la abundancia. La libertad es la ausencia de restricciones. En la naturaleza se observa por ejemplo en el ave que decide colocar su nido en aquel sitio que le parece más armónico con el medio ambiente. También en las ballenas que llegan nadando a los parajes que sus corazones e instintos les sugieren. La abundancia en los seres humanos solo puede presentarse cuando la mente humana no se siente obstruida por límites imaginarios. El aprender a librarnos de la creencia que desafía la libertad mediante límites constituye una manera de crear un mundo abundante para nosotros mismos. ¿Cómo tomé las decisiones más importantes de mi vida? Ya de niño solía utilizar mi mente para centrarme en lo que quería, en vez de hacerlo sobre lo que los otros tenían o lo que le faltaba a mi vida. Siempre me funcionó y todavía me sigue dando buenos resultados. La esencia de todas las decisiones que tomé parece hallarse en una dirección, la de gozar de mayor libertad en la vida, mayor libertad y mayor control sobre mi propio destino. No me gustaba nada tener que estar en un sitio determinado cada día, o soportar a alguien diciéndome cómo tenía que vestirme, qué debía hacer, o cuánto dinero iba a recibir. Deseaba ir en alguna dirección que me permitiera expandir esa libertad que mi mente acariciaba. De esto trata el principio de la abundancia, sintonizar con la inmensidad que subyace tras todas las fronteras y controles que los demás nos imponen. Mi primer trabajo, aparte cortar césped y apartar la nieve, fue de repartidor de periódicos. Desde los 10 hasta los 14 años, fui de casa en casa entregando el Detroit Times, el Detroit News y el Detroit Free Press. Me encantaba pasarme por las oficinas del periódico local y recoger mis ejemplares, doblarlos y colocarlos en el manillar o detrás del sillín de mi bicicleta. Yo era libre, tomaba mis decisiones y nadie me imponía ninguna ruta a seguir. Pero en lo único que no tenía vía libre era en cobrar las suscripciones de mis clientes. Cada fin de semana me veía obligado a llamar a sus puertas para conseguir mis propósitos. Eso me llevaba mucho tiempo y tenía que hacerlo cada semana, de lo contrario no cobraba. Muchas veces la gente no estaba en su domicilio y tenía que volver varias veces hasta lograr cobrar el dinero que me debían. Me sentía atrapado por este ritual semanal, al tener que reunir el importe de todas las suscripciones, y separar la suma que pertenecía a la empresa y luego lo que me correspondía para poder sacarme algún dinerillo. Mi primera decisión surgió a consecuencia de mi necesidad de disponer de mayor libertad, sobre todo en el momento de recibir mi paga semanal. Acepté un empleo en un pequeño supermercado de mi barrio al este de Detroit. Lo primero que quería saber eran las condiciones de pago. Me dijeron que cada viernes por la tarde, al finalizar la jornada me pagarían las horas que hubiera trabajado durante la semana. Ello significó un mejor grado de libertad y todavía lo guardo en la memoria como si se tratara de un tesoro. Sentía que controlaba un poco más mi vida. Por supuesto, me habían impuesto algunas restricciones. Comenzar la jornada cuando el encargado lo ordenase, llevar delantal, trabajar el número de horas que él considerara necesario. Pero por lo menos no tenía que andar de un lado a otro por la nieve confiando en que mis clientes se hallaran en casa para cobrarles. Trabajé en esa tienda durante mis años de instituto. Me convertí en administrador auxiliar, encargándome de cerrar el local, de la caja fuerte y de las tabulaciones del dinero, haciendo de carnicero cuando era necesario y en general responsable de casi todo. Gané mucha más libertad sobre mis horas laborables y sobre lo que podía hacer, tal como lo demuestra mi ascenso de chico de los recados a cajero, a carnicero y a administrador auxiliar. El fin de semana me quedaba repartido de la siguiente manera: 6 horas el viernes por la tarde, 12 horas el sábado y 6 horas el domingo. Ganaba bastante bien y me gustaba el trabajo, pero sabía que en ese puesto me resultaría imposible hacer carrera. Tras graduarme en el instituto me alisté en la Marina. Era consciente de que tenía una obligación militar que cumplir y también sabía que no deseaba incorporarme a filas y llevar un arma para convertirme en un asesino en potencia. No hubiera podido hacerlo entonces y tampoco podría hacerlo ahora.
Pasé las pruebas y me destinaron a las escuelas de comunicación y finalmente a la isla de Guam, al sur del Pacífico. Cada puesto al que accedí durante los 4 años que duró mi servicio iba encaminado hacia la consecución de una mayor libertad. Pero la primera vez que me vi obligado a intervenir en una inspección personal, experimenté una indescriptible sensación de repugnancia. Al ver cómo un joven oficial me clavaba su mirada, me examinaba el afeitado, criticaba mi uniforme alegando que mis zapatos no brillaban lo suficiente, se me revolvieron las tripas. Comprendí que no podría soportarlo nunca más, y empecé a trazar planes para evitar ser inspeccionado en futuras ocasiones. Ya no volví a ser objeto de ninguna inspección en 4 años. Nadie sabía nada de la decisión personal que había tomado, ni siquiera mis mejores amigos. En pocas palabras, conseguí que me asignaran a puestos de trabajo exentos de inspecciones. Me convertí en criptógrafo, es decir, encargado de un centro de mensajes. Incluso en ese puesto, sometido a un duro control, fui capaz de ampliar en gran medida la libertad en mi vida. Después de trabajar 4 años como oficial del ejército en un cargo de poca monta, fui consciente de que había llegado el momento de introducir grandes cambios en mi vida. Había descartado la posibilidad de permanecer en las Fuerzas Armadas. Había visto cómo mis compañeros se gastaban la paga, bebiendo hasta la saciedad y derrochando lo poco que les sobraba, y cómo mataban el tiempo leyendo tebeos y estando sin blanca, vacíos tanto económica como anímicamente. Durante mis últimos 18 meses de servicio en Guam, me propuse ir a la universidad cuando saliera. Sabía que contaba con pocos recursos, y durante ese tiempo comencé a ahorrar casi todo mi salario y a aprender a vivir con muy poco. Y lo conseguí. En 1 año y medio ahorré el 90% de mi paga y la puse en una cuenta bancaria con el propósito de utilizarlo cuando me matriculara para 4 cursos en la facultad. En mi familia nadie pudo ir a la universidad. Yo tenía los ojos puestos en la Wayne State University de Detroit. Ningún miembro de mi familia había podido reunir el dinero necesario para ingresar en ella, pero yo seguía concentrado en lo que tenía, que no era más que una cuenta corriente cuyo capital se incrementaba lentamente. Logré expandir aquello en lo que pensaba, lo único que tenía, en vez de obsesionarme con lo que dejaba de tener o el precedente negativo sentado por mi familia. Tomé la decisión de trabajar como profesor porque me encantaba estar delante de las personas. Me gustaba la gente joven y me fascinaba la idea de salir de la universidad a las 3 y de tener todo el verano libre. El aspecto de la enseñanza relacionado con la libertad era lo que más me atraía. Sabía que una vez la puerta del aula se cerrara yo podría dar la clase a mi antojo. También sabía que dispondría de las tardes para asistir a diferentes cursos, si me apetecía. Me satisfacía la idea de conseguir un título universitario a pesar de tener ya 22 años y estar todavía en primer curso, sin importarme que otros jóvenes de mi edad ya hubieran finalizado los estudios o se empezaran a labrar un futuro profesional. Cuando empecé a dar clases supe que me encantaba lo que hacía. Pero también me di cuenta de que me habían quitado cierta libertad. Debía asistir a la misma clase cada día y a la misma hora durante todo un año escolar. Los administradores me exigían una serie de objetivos curriculares, participar en comisiones y asistir a ciertas juntas de la facultad. Mi vida estaba excesivamente programada. No me gustaba pensar que cada miércoles y durante 40 semanas debía presentarme en el aula 223 a las 2 de la tarde. Notaba cómo iba perdiendo el control de mis días. Por un trabajo estaba perdiendo toda la libertad y la abundancia por la que tanto había luchado. Observé que los tutores gozaban de más libertad que los profesores. Disponían de despacho propio, eran libres para concertar entrevistas a cualquier hora y podían almorzar fuera de la universidad, puesto que no tenían ningún horario específico que cumplir. También podían trabajar muy de cerca con los estudiantes e iban y venían a sus anchas. Tenían grandes responsabilidades a su cargo, pero podían cumplirlas con bastante libertad de horarios. Así pues, me matriculé en los cursos de posgraduado para acceder al puesto de tutor. Me encantaba el trabajo, mis estudios y sobre todo estar en contacto con la gente joven sin tener que depender de un horario ni de un sitio fijo.
Mis días se convertían en lo que yo deseaba que fueran y no tenía obligación de empezar ni acabar a las horas que marcaba la universidad. Me percaté de que los profesores que me estaban impartiendo clases sobre la tutoría solo tenían que ir a la universidad 2 o 3 veces por semana y de que disponían de mucho más tiempo libre que yo para escribir e investigar por su cuenta. Pero en ese momento yo todavía debía permanecer en el despacho de la facultad 5 veces por semana, y 40 semanas cada año, y mis días estaban plagados de otras muchas obligaciones universitarias. Deseaba alcanzar una mayor libertad y me matriculé para estudios de doctorado, con posibilidad de llegar a catedrático de universidad. La enseñanza a nivel universitario constituyó una experiencia maravillosa, de la cual disfruté al máximo en los 6 años que me dediqué a ello. Me organicé de tal modo que mis clases y mis horas de visita solo me ocupaban 3 días. Era fantástico. 3 días para la facultad y 4 para mí, para escribir, asesorar y llevar el control de mi vida y de mi propio destino. La diferencia entre uno y otro puesto era como de la noche al día. Pero todavía dependía del calendario de la universidad en relación con mi nómina. Todavía fijaban mi calendario escolar y mis clases. Y comenzaron a asignarme más y más grupos, especialmente los estudiantes de doctorado y aquellos que realizaban sus proyectos de investigación. Sabía que necesitaría asumir el control total de mis días si pretendía experimentar la abundancia sobre la que hoy en día escribo. Desde luego, yo también contaba con todas las preocupaciones que nos invaden a todos, referentes al dinero, deudas y familia. Cuando me llegó la hora de abandonar la enseñanza, debo decir que ello no se produjo por culpa de alguna insatisfacción. Todo lo contrario. Me sentía emocionado y orgulloso de ser el catedrático de ayer. Me sentía muy satisfecho de haber conseguido pasar de mis humildes orígenes en Detroit al mundo académico de un catedrático universitario en la ciudad de Nueva York. Me encantaba todo lo que hacía, pero deseaba seguir los dictados de mi propio yo. No quería que nadie me dijese cómo debía ir vestido para determinada ocasión, o que debía presentarme en cierto edificio o ante una comisión a una hora fija. Anhelaba la libertad total. Decidí abandonar un maravilloso puesto de trabajo en la enseñanza dentro de una gran universidad para asumir y llevar el total control de mi vida. Una vez más deseo puntualizar que nunca abrigué la idea de apartarme de mis responsabilidades y obligaciones. Tal como he expuesto anteriormente, concedo gran importancia a la responsabilidad que representa tomar decisiones en mi vida. Mi familia es lo primero y siempre he cumplido con mis obligaciones en calidad de padre y marido. Y constantemente he contado con el apoyo de algunos miembros que me han animado hacia la consecución de mis sueños, a pesar de la locura que han podido representar en su momento. Sabían que Wayne era un tipo de persona incapaz de soportar las normas que los demás le impusieran en su vida. Desde luego, también me ayudaron la necesidad de mi esposa y mis hijos de correr riesgos y de confiar en la capacidad del universo para proveer siempre que se muevan por amor hacia los demás y ellos mismos. Nos respetamos mutuamente, y este respeto tiene una importancia capital a la hora de crear una vida abundante. Si los familiares más allegados se enfrentan a nosotros, todo el mundo resulta perjudicado y en consecuencia debilitado. Cuando le animan a uno en pos de algo, todos los que nos rodean se benefician y fortalecen. En la actualidad todavía continúo tomando aquellas decisiones que redundan en un mayor control de mi destino. Ser escritor requiere una tremenda disciplina física y mental. Pero yo decido cómo y cuándo escribir, y si deseo escribir desnudo a media tarde en un miércoles, que es lo que precisamente ahora estoy haciendo, lo hago. Probablemente en la actualidad empleo más horas que nunca hablando, escribiendo, grabando cintas, consultando fuentes, investigando y leyendo, pero actúo con libertad y a mis anchas. A decir verdad, desconozco si existe gran diferencia entre un domingo y un martes. Vivo al día, haciendo lo que me gusta, y constantemente centrado alrededor de lo que tengo y no de lo que me falta. Siempre he buscado la libertad porque ese era el tema central de mis pensamientos. No escapé de un cautiverio puesto que disfruté muchísimo de aquellos años en que mi horario estaba gobernado por otras personas o cosas, sino que simplemente no he dejado de concentrarme en lo que más anhelo, la libertad.
Los pocos momentos de libertad que he gozado me colmaron de tanta felicidad y los viví tan intensamente que no he podido por menos que fijar toda mi atención en ellos, en vez de compadecerme por lo que me ha faltado. Y en todo este ascenso, en cada paso, el dinero no fue lo que me impulsó. Nunca busqué un trabajo mejor remunerado. Nunca en mi vida. Y sin embargo, lo que son las cosas, cada uno de los puestos de trabajo a los que fui ascendiendo me reportó mayores ingresos por otro lado. La paradoja dentro de la paradoja. Increíble, pero cierto. La abundancia y el hacer lo que uno desea. No quiero dar lugar a equívocos en este apartado. Si desea experimentar la abundancia en su vida, debe empezar por transformarse y hacer aquello que ama y amar aquello que hace. Ahora mismo. Sí, hoy mismo. Es fundamental. Hacer lo que ama constituye la piedra angular para la consecución de la abundancia en su vida. Robert Louis Stevenson lo describió en 1882 del siguiente modo: si un hombre ama el esfuerzo de su trabajo aparte del éxito o la fama, es que ha sido llamado por los dioses. Me gustaría contribuir a que usted reciba esa llamada que ha de conducirle a la felicidad. Recuerde que nuestros días constituyen el tesoro más valioso de nuestra vida. En efecto, el modo de pasar los días nos da la medida exacta de nuestra calidad de vida. Si nos empleamos en tareas que no nos resultan nada gratificantes y que simplemente sirven para que paguemos nuestras deudas a fin de mes, entonces lo que estamos haciendo es trabajar para que nuestra parte externa, en este caso, las deudas, se sienta satisfecha. Si usted decide cumplir con sus obligaciones económicas, efectuando un trabajo que le desagrada, estará constantemente pensando en lo mucho que le disgusta. De hecho, una tercera parte de su vida se centra en pensamientos de tipo negativo. Partiendo de que todo aquello en lo que uno se concentra tiende a expansionarse, usted se encontrará con que la negatividad invade su vida. Toda su vida se centrará en torno a lo que no le gusta. Al experimentar en su vida diaria un trabajo que no ama, usted opera desde una conciencia que tiene su origen en la escasez. ¿Por qué las personas se pasan la vida haciendo cosas que les desagradan? Posiblemente porque creen en la escasez en lugar de confiar en la abundancia. Seguramente le dirán: no tengo suficiente para hacer lo que quiero, así que debo continuar haciendo lo de siempre, o no puedo permitirme el lujo de hacer lo que me gusta, o no tengo otra alternativa. Tengo que pagar lo que debo. Preste especial atención a estas razones. Todas ellas implican que existe escasez de aquello que necesitan para sobrevivir. La persona se siente forzada, en virtud de esta escasez, a seguir haciendo como hasta entonces para satisfacer sus necesidades externas. Sin embargo, si usted es de los que comprende que todo aquello en lo que uno se concentra se expansiona, entonces se dará cuenta de la gran tontería que algunos cometen al intentar salvar su situación haciendo algo que aborrecen. Y sin lugar a dudas dicha repulsión será la que continuará en expansión puesto que en ella se concentra toda la energía. Reflexione sobre esta cuestión. Usted no puede llegar a sentirse satisfecho si en primer lugar no se siente vinculado a sí mismo mediante una relación de autenticidad. Y la autenticidad aparece al reconocer las necesidades del ser interior y exterior que es usted. Si usted odia o se muestra indiferente ante su trabajo, entonces los momentos de su vida en que lo ejecuta son una farsa metafísica. Es decir, está comportándose en la forma de una manera incongruente con respecto a quién es usted en el pensamiento. El 99% de usted se halla decepcionado, mientras el 1% restante se divierte. Si persiste en vivir de esta manera durante un largo periodo acabará concentrándose en la escasez, y solo ella será lo que logrará expandir. Todo se convierte en un círculo vicioso del que difícilmente se puede escapar, a no ser que esté dispuesto a realizar todo lo necesario para empezar a hacer lo que ama y amar lo que hace. Seguramente usted está pensando en la poca viabilidad de esta sugerencia al imaginarse en su vida diaria, intentando saldar sus deudas y cumpliendo sus obligaciones al mismo tiempo. Permítame decirle que su escepticismo tiene fundamentos, pero yo lo considero como una parte de la conciencia basada en la escasez y, por consiguiente, puede ser superada. Un incidente que me sucedió hace poco servirá de ejemplo. Juana es una de mis mejores amigas.
Hace 12 años que dura nuestra amistad, y además es la madrina de 2 de mis hijas. Juana es una de las personas más brillantes, juiciosas e instruidas que conozco. Cuando nos vimos por primera vez en 1976, ella trabajaba de azafata en una importante compañía aérea desde hacía 16 años. Tenía un piso en el mismo edificio que yo en Fort Lauderdale, y disponíamos de muchas ocasiones para charlar. Con frecuencia solía contarme lo insatisfecha que se encontraba de su trabajo. Y mi reacción siempre consistía en preguntarle, ¿qué te gustaría hacer? Su respuesta era invariable y me comentaba lo mucho que amaba los libros y lo intelectual, y la gran atracción que sentía por el mundo editorial, que desde luego no podía ni siquiera tomar en consideración, pues pagaban muy poco y necesitaría mudarse a Nueva York. Juana siguió de azafata porque, según me contaba, el sueldo era elevado, pocas las horas de trabajo y no podía imaginarse echando por la borda los años de antigüedad en vista a una jubilación a 20 años vista. Yo la animaba a abandonar ese empleo, a correr con los riesgos que supone el hacer lo que a uno le gusta, y le aseguraba que la abundancia inundaría su vida. La idea la tentaba poco a poco. Sin embargo, todavía no se hallaba preparada para ese gran salto. Entretanto se las iba arreglando con las nóminas de final de mes, sin acabar de saldar las deudas, a pesar de las horas extras que realizaba. Cuanto más trabajaba, más la apretaba Hacienda y más notaba que lo que hacía no redundaba en su propio beneficio, sino que le servía para no quedarse atrás en el juego. Y así transcurría su vida. Tras percatarme de sus grandes aptitudes, le ofrecí un empleo. Empezó mecanografiando mis manuscritos para artículos en revistas y algún que otro trabajo editorial. Con el tiempo se convirtió en mi redactora y me ayudó en los 3 libros que preceden a este, preparando, reescribiendo, corrigiendo las líneas, reuniendo información, y en general volviéndose indispensable en mi tarea. El agradecimiento que aparece al comienzo del libro testimonia el importante papel que Juana ha jugado en el desarrollo del mismo. A medida que los años pasaban y Juana continuaba volando, su insatisfacción se intensificó y una serie de cosas bastante insólitas le empezaron a suceder. Cayó enferma en 3 ocasiones, lo que la obligó a alejarse de su trabajo por algún tiempo. La enfermedad se convirtió en una característica de su vida. Intentó volver a situarse profesionalmente en el extranjero, pero unos cuantos impedimentos personales y físicos no se lo permitieron. Estaba perdiendo toda aquella pasión por la vida que siempre había sido una constante en ella, y la escasez se estaba apoderando de su mundo. Sus deudas se amontonaban y aunque intentaba mantenerse al corriente con sus acreedores, todo lo que experimentaba no guardaba relación con la abundancia. Hace muy poco mi amiga Juana rompió con todo lo anterior. En el curso de una conversación telefónica que mantuvimos sobre algunos detalles de este libro, me dijo: ¿te acuerdas que allá por los años 70 solías decirnos que si hacíamos lo que amábamos el dinero nos llovería del cielo? En ese momento Juana estaba soltando unas cuantas carcajadas, y prosiguió: solíamos reírnos con tus ocurrencias y te contestábamos que para ti era muy fácil decirlo, puesto que tus libros eran los más vendidos, pero nosotros no teníamos otra alternativa que seguir trabajando para comprarlos. Me parece que en esos momentos no me di cuenta de que nos hablabas con toda sinceridad desde tu propio conocimiento, añadió en un tono mucho más serio. Desde tu propio descubrimiento de las recompensas que trae consigo el hacer lo que uno ama. En estas últimas semanas trabajando exclusivamente en este libro y sin volar en ninguna ocasión, continuó vacilante, herido, identificando este sentimiento de profunda satisfacción con lo que describías en términos de hacer lo que uno ama, en tono muy resuelto continuó: he caído en la cuenta de que la diferencia que existe entre ser azafata y contar con una nómina a final de mes, y dedicarme a lo que me gusta estriba en una forma de estar y ser en la vida, que descarta toda posibilidad de que yo vuelva a volar. Me preguntaba cuál había sido el detonante de aquella ruptura mientras Juana continuaba hablando, embargada de emoción. Esta mañana me encontraba muy feliz inmersa en pensamientos y libros, en tus palabras e ideas, y mecanografiando tu manuscrito acompañada por una buena taza de té. Cuando me distraje mirando los capullos del arbusto de lilas de mi jardín, advertí la presencia del cartero que me dejaba el correo habitual además de tu tercer gran cheque por el mero hecho de hacer lo que me gusta.
Cuando dejé de observarle, me concentré en la máquina de escribir y el hecho me impactó en gran medida. Ahí estaba yo, sabedora de que es posible disfrutar de un trabajo como el que estaba realizando y comprobando cómo el dinero, si no me llovía del cielo, por lo menos caía de manos de mi cartero a mi buzón. Y ni siquiera tenía que salir de casa para ganarme la vida y cobrar la nómina. Yo me reía, mientras ella continuaba hablando. Me pareció que aquello coincidía perfectamente con lo que nos habías descrito hace algunos años. En ese preciso momento estaba sucediéndome a mí y yo me estaba dando cuenta, luego afirmó con seguridad. Ya no hay posibilidad de que vuelva a mi anterior empleo de azafata. En realidad, en estos momentos el dinero solo viene a confirmar lo acertado de dedicarme a lo que me gusta. La frase deberá creerlo para verlo me daba vueltas en la cabeza cuando Joana concluyó. La alegría interior que siento al honrar y animar esta parte de mí, es mayor a la que sentí cuando me dejaba guiar por mi otra parte, la que solo destacaba las ventajas que me reportaba el trabajar para una compañía aérea. Usted deberá creerlo, no son más que meras palabras, si se comparan con esa maravillosa sensación. Poner manos a la obra. Tener una ocupación o no tenerla importa poco. Lo importante no se relaciona exclusivamente con su trabajo. Sea quien sea, viva donde viva y cualquiera sea su contexto en la vida, usted siempre hace algo a diario. Estos días pueden representarle experiencias de abundancia o de escasez. Tal vez las ideas que expongo a continuación le ayuden a realizar aquello que ama. La puesta en práctica de las mismas dependerá, por supuesto, de usted. 1. Vuelva a examinar su resistencia a hacer lo que le gusta. He estado a punto de titular este apartado Arriesgúese. Pero en realidad considero que no es necesario correr ningún riesgo para dedicarse a lo que uno desea. Si lo calificamos de riesgo, ello significaría que de alguna manera usted debe armarse de valor para efectuar dicho cambio. Pero cuando comprenda que los riesgos no son más que pensamientos que le han convencido de que le es imposible llevar a cabo sus ideales, ya no utilice la palabra riesgo, que conlleva connotaciones de escasez. Dígase, será magnífico poder hacer lo que amo y soy consciente de que necesite lo que necesite para enfrentarme a mis problemas en la vida, esta pondrá los medios que hagan falta a mi alcance. Lo sé. Deje de concentrarse en lo que no tiene, a menos que sea eso lo que quiera expansionar en su vida. Su resistencia a hacer lo que le gusta no se basa en el mundo de la abundancia y de las infinitas oportunidades, sino que se alimenta de la creencia de que el trabajo y lo lúdico son aspectos distintos de su humanidad. Se supone que el trabajo produce dolor y sufrimiento y que lo lúdico es diversión. Pero no tiene por qué ser así. Imagínese dedicándose a lo que ama. Componer, dibujar, ejercer de ingeniero, de florista, de esteticista, estar en casa con sus hijos, en fin, la lista de posibilidades es interminable. Imagínese lo que más placer le produce y que le hace sentir que su vida tiene un sentido. ¿Qué será lo que provoca que cuando haya acabado de imaginarlo se sienta usted inmensamente satisfecho, y que mientras lo imagina pierde toda noción del tiempo? Permita que esa cuestión penetre su conciencia, y entonces proceda con la búsqueda de su felicidad personal. Sepa que no se encuentra atascado en el punto en que se halla en este momento, a no ser que lo decida así. Recuerde que si utiliza su energía mental para imaginarse a sí mismo haciendo lo que verdaderamente le gusta, y mantiene ese pensamiento en un sitio preferente con respecto a los demás, entonces eso es lo que logrará expansión. Tiene que ser así. Seguramente le enseñaron que debía escoger una profesión de jovencito y ejercerla a lo largo de toda su vida. Pero ¿tiene algún sentido continuar haciendo aquello que uno escogió hacer hace 18 o 20 años atrás? ¿Se dirigiría usted hoy en día a un adolescente para asesorarle en su futura carrera profesional? Si continúa dedicándose a lo que no le gusta, su vida se llenará de insatisfacciones. No logrará escapar de esa trampa a no ser que esté dispuesto a modificar el eje central de sus pensamientos y a centrarse en lo que le gusta. Grabe esa idea en su mente y conviértala en el santo y seña de su vida, aunque todavía no se decida a dar ese gran salto. Quédese con ese pensamiento, porque cuanto más se concentre en él, más lo expandirá.
Prácticamente todas las personas que conozco que se han propuesto llevar el tipo de vida abundante que propongo aquí y ahora, siempre han estado dispuestas a hacer todo lo necesario para convertirla en realidad. Todos han renunciado a trabajos que no les producían ninguna satisfacción personal y se han lanzado en pos de sus sueños. No existe escasez de oportunidades para ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta. Solo existe escasez para optar por los medios más adecuados para conseguirlo. Cualquier cosa que desee hacer contiene en sí misma la oportunidad de lograr ganarse la vida con ello, aunque a usted le resulte difícil creerlo. Sus temores a decidirse por aquello que verdaderamente ama se basan en la creencia de que irá a la ruina y ya no podrá saldar sus deudas ni cumplir con sus obligaciones familiares. No debería de ser así. Los que le aman le apoyarán incondicionalmente si decide hacer realidad uno de sus sueños. Si usted siempre ha pagado sus deudas, ¿por qué va a dejar de pagarlas ahora? Si a lo largo de su vida ha demostrado un gran sentido de la responsabilidad, ¿por qué motivo va a dejarse llevar ahora por un temor imaginario? Además, es posible que se percate de que una gran parte de sus gastos obedecen al estilo de vida que usted tanto aborrece. Simplifique su vida y comprobará la reducción de gastos y obligaciones que su vida experimentará. Si lo que verdaderamente le apetece es vivir al aire libre, emprender un viaje por todo el país o montar un pequeño negocio en algún rincón del mundo, es muy probable que usted mismo encuentre los medios para ejecutar su plan. He tenido ocasión de hablar con muchos ejecutivos que un día tomaron la decisión de cambiar el rumbo de su agitada vida y empezaron a disminuir la marcha y a perder el tiempo, ensimismándose en la contemplación de la naturaleza y persiguiendo el sueño que tanto anhelaban. Curiosamente, en muchos casos llegaron a rozar la muerte para conseguir ese cambio en sus vidas. Todos esos temores no son más que pensamientos fruto de una aprensión que usted puede superar. 2. Si se niega a cambiar lo que hace, practique amando esa actividad un poco más cada día. El breve proverbio zen que sirve de introducción a este apartado resume perfectamente lo que intento decir aquí. Antes de la iluminación cortar madera, llevar agua. Después de la iluminación cortar madera, llevar agua. La iluminación guarda muy poca relación con sus actividades diarias y tiene sin embargo mucho que ver con la forma en que usted las concibe. Usted seguirá cortando madera y llevando agua de aquí para allá, pero al ser una persona que ha despertado, por así decirlo, ya no maldecirá dicha madera o la emprenderá con toda su vida. Todo lo que hace ahora puede convertirse en una tarea digna de su amor, si está dispuesto a que así sea. Ya no odiará su trabajo ni cualquier otra actividad que realice. El odio es una alternativa que se deriva de los pensamientos negativos. El odio no se genera por tener que cambiar pañales sucios 20 veces al día, limpiar el inodoro, estar en la celda de una prisión, recoger las basuras, ordenar impresos o asistir a reuniones aburridas. Las circunstancias son lo de menos. El odio ya existe en su interior, no en el mundo exterior, y se ha generado en sus pensamientos e imágenes negativos. Si decide continuar ejerciendo la misma actividad que hasta el momento, modifique su actitud con respecto a ella y permita que la abundancia inunde su vida. Usted puede llevar a cabo todas las tareas que le ofrezcan desde una perspectiva totalmente diferente. Juana, mi extraordinaria redactora y especialista literaria, que había trabajado mucho tiempo de azafata, puso en práctica este nuevo comportamiento cuando decidió seguir en la compañía aérea. Se esforzó en modificar su actitud al tiempo que vestía el uniforme de azafata y añadió un toque de amor a un trabajo que muchos hubieran juzgado rutinario y desagradable. Intentó dar afecto y servir a los pasajeros tan bien como sabía. Lo que la decidió abandonar fue su insatisfacción al no sentirse plena de autenticidad. Pero por lo menos, durante sus últimos años como azafata, intentó disfrutar de ello en vez de sentir odio. De ese modo, cortó madera y llevó agua de un lado a otro de manera eficaz y competente. Todo se reduce a una elección muy simple. Usted puede cambiar y correr con todos los riesgos que conlleva el hacer lo que a uno le apetece, o bien continuar con el trabajo de siempre pero desarrollando una nueva actitud que pueda convertir una situación profesional decepcionante en una alegría inmensa. Todo depende de su forma de hacer.
Puede realizarse prestando un mayor servicio a los demás, lo cual siempre le producirá satisfacción. Usted conoce el secreto para hacer de su empleo un trabajo agradable. Usted es el máximo responsable en este sentido. Por mucho que intente convencerse de lo rutinario, aburrido o odioso que le resultan su profesión o su vida, la verdad es que eso es consecuencia de los pensamientos que residen en su interior. Seguramente en algún lugar habrá alguien llevando a cabo lo que usted hace, satisfecho y contento por lo que realiza. La gran verdad que encierra esta máxima se me hace evidente cada semana, cuando una hermosa mujer de origen chino viene a casa a encargarse de la limpieza. A menudo sonríe e incluso ríe haciendo tareas que algunas personas calificarían como agotadoras. A veces se entretiene jugando con las niñas, les trae algún regalo originario de su país, y contribuye de una forma muy singular, con su propio sentido de la felicidad, a la labor que ejecuta en nuestro hogar. Somos muy dichosos por contar con ella. Cada vez que la observo limpiando por la casa, me acuerdo de otras muchas personas en su misma posición, que sienten desprecio por lo que hacen. Las personas, y no el trabajo en sí, son las que contienen elementos desmoralizadores en este sentido. 3. Todo aquello con lo que usted se enfrenta, puede replantearse y formularse de nuevo a fin de promover la abundancia en su vida. Si usted se halla en contra de algo, seguramente ese algo le mantiene apartado de la abundancia. Siempre ocurre así. Decídase a vivir su vida en un tono positivo, y aleje toda negatividad de ella. Si usted está en contra del terrorismo y las guerras, entonces se convierte en parte del problema. Es un soldado más luchando por sus ideales. Y la lucha siempre acaba por debilitarle y reportarle una mayor escasez a su vida. En lugar de esto, intente estar a favor de la paz. Una vez lo consiga, empezará a dirigir sus pensamientos en esa dirección. Llegará a ser un pacifista simplemente por no estar en contra de nada. Esto, que a primera vista puede parecer un juego de palabras, es muy importante. Tal como he venido repitiendo, cuando la persona logra concentrarse en aquello de lo que es partidario, eso es precisamente lo que expande en su vida. Todo aquello en lo que usted está en contra se convierte en un esquema de lucha y conflicto que provoca la discordia en su conciencia. El mismo principio puede aplicarse a su trabajo. Si se pone en contra de su jefe, en vez de a favor de las mejoras, se concentrará en las cosas que detesta en él y esos detalles adquirirán carta de ciudadanía en su vida. Si se obsesiona por todo aquello que aborrece en su trabajo, eso se convertirá en el eje central de sus pensamientos y se extenderá por toda su vida. La filosofía que sugiero es de un poder y una fuerza inconmensurables. Todo por lo que usted está en contra le perjudica. Todo por lo que usted está a favor le beneficia. Cuando sea capaz de definirse por aquello por lo que está a favor, en vez de por lo que está en contra, se estará concentrando en el potencial de un cambio positivo. Y a partir de ese momento comprenderá que todo aquello en lo que se concentre se expandirá. En lugar de repudiar el analfabetismo, defienda una mayor escolarización y contribuirá a una mejora en ese terreno. En vez de manifestar su disconformidad con las drogas, intente aportar su granito de arena para que los jóvenes sepan encontrar fórmulas de vida que les satisfagan sin tener que recurrir a paraísos artificiales que más tarde se conviertan en infiernos. En lugar de tener una posición encontrada con la política de su empresa, luche a capa y espada por una política inmejorable. En vez de detestar los arrebatos de cólera o la dependencia alcohólica de su cónyuge, piense en la amabilidad y la sobriedad que su pareja todavía puede recuperar. No le resultará difícil saber de qué lado quiere estar usted, puesto que ahora es consciente de que todo aquello en lo que se concentre tenderá a expandirse. Al hacer lo que le gusta tendrá que tomar esa decisión a diario y situarse en el bando del orden o del desorden personal, del orden o del desorden mundial. Dígame de qué se encuentra a favor y le diré que conseguirá expandir de manera positiva. Dígame de qué se encuentra en contra y le diré que logrará expandir de manera negativa. Cuando ame lo que realiza, empezará a percatarse de lo poco que necesita esforzarse para cumplir con su trabajo. Tan pronto se encuentre usted en disposición de aplicar el principio del amor a sus actividades diarias, notará que la abundancia siempre ha estado ahí aguardando a que usted sintonizara con ella.
porque puede estar resistiéndose al principio de la abundancia. Crecemos en una cultura que pone especial énfasis en la escasez en lugar de la abundancia, y resulta difícil salirse de este contexto. Con frecuencia oímos frases como: yo por mi parte voy a conseguir lo mío ahora que las cosas están fáciles, o si no me lo quedo yo se lo quedará otro, o uno tiene que pelear para hacerse con su parte. Nos han enseñado a creer en los límites y en la escasez. Lo que uno tiene o deja de tener es una realidad en nuestra sociedad. La lista es interminable. Nadie nos enseña que la abundancia está al alcance de cualquiera, y que hay suficiente para todos. Nuestros condicionamientos nos obligan a creer lo contrario. Nunca lograremos activar este principio de la abundancia si insistimos en creer que nos falta algo de primera necesidad, y nos obsesionamos con esa idea. Una mentalidad que responda a la frase, nunca tendré suficiente, constituye una razón de vivir para muchas personas. Se pasan la vida esforzándose por conseguir lo que desean pero temen no alcanzarlo jamás. Concéntrese en lo que tiene, sin importarle lo insignificante que pueda parecer. Las personas no quieren asumir responsabilidad alguna por la escasez que existe en sus vidas. Es mucho más fácil echar la culpa a las circunstancias, a los demás, a ciertos hechos e incluso a Dios, cuando fracasamos en la realización de determinados propósitos. Niegan toda responsabilidad por las situaciones en que se hallan e intentan justificarse creyendo que les ha tocado en suerte una vida de escasez. El único modo de escapar de esta experiencia y empezar a vivir en un nuevo nivel de conciencia regida por la abundancia, consiste en liberarse de las restricciones que la escasez impone en nuestras creencias. La resistencia puede resultar fácil para algunos. Por un lado, puede parecer más emocionante permanecer en un nivel de escasez que experimentar una vida plena de abundancia. Esto se debe a que las personas que ya se hallan en la abundancia consideran que ya tienen lo suficiente y que ya han alcanzado todo lo que la vida puede depararles. Han dejado de esforzarse para acumular más cosas y se sienten satisfechos de sí mismos y de su objetivo en la vida. Pero renunciando a dichos esfuerzos muchos se sienten perdidos y sin punto de referencia. Las personas son partidarias de despertar compasión en los demás. Una gran mayoría insiste en repetir una y otra vez la historia de cómo fueron engañados o de lo mucho que se esforzaron sin conseguir nada a cambio. Puesto que existen muchas otras personas dispuestas a escuchar su misma historia, esta adquiere una gran importancia. En tanto persistan en contar su propia historia individuos que se encuentran en sus mismas condiciones de escasez y se sienten víctimas, no existirá la más mínima posibilidad de que su limitada mentalidad sufra modificación alguna. Y por otro lado, este mismo hecho constituye una poderosa razón para guardarse de la abundancia. La frase "no me lo merezco" mantiene a muchas personas ancladas en un estilo de vida dominado por la escasez. Esto representa un síntoma de la poca estima que sienten hacia sí mismos. Están convencidos de que son indignos de la abundancia que el universo pone a su disposición. El sistema cuya máxima es "pobre de mí" les sirve de excusa para concentrar toda su energía en lo que les falta. Pero están plenamente convencidos de que no son merecedores de más. Algunos se hallan tan acostumbrados a vivir en la escasez y el temor que no sabrían qué hacer para alcanzar una vida plena de abundancia. Los que se encuentran confinados en la celda de una prisión, real o figurada, tienen grandes dificultades para salirse de esas cuatro paredes. Ya no necesitan preocuparse, pues sus necesidades primarias han sido cubiertas. Se evitan así las complicaciones que les acarrearía una vida en la abundancia. Cuanto más insiste uno en mantener su conciencia vinculada a la escasez, más razones encuentra para evitar todo cambio. Algunas ideas que pueden aportar abundancia en su vida. Recuerde que la abundancia no tiene nada que ver con la acumulación de cosas. Al contrario, consiste en vivir sabiendo que contamos con todo lo necesario para obtener la felicidad total y que somos capaces de gozar de todos y cada uno de los momentos de la vida. Se trata de aceptar que no necesitamos más cosas, y que en caso de echar de menos alguna la encontraremos si pensamos intensamente en ella. Debemos ser conscientes de que la escasez es un conjunto de creencias y acciones que sobrevalora lo que nos falta y no lo que poseemos.
En este apartado sugiero unas cuantas ideas que pueden ayudarle a superar la conciencia de escasez que predomina en su vida. A mí y a muchas personas que conozco nos han funcionado a las mil maravillas. No esté en contra de nada. Haga un esfuerzo para expresar en términos positivos todo lo que siente y deseche los términos negativos a los que tan acostumbrado se halla. Por ejemplo, en lugar de intentar perder peso, intente luchar por conseguir esa imagen que se ha forjado en su mente. En vez de hacer un intento por dejar de fumar, luche por conseguir ser una persona no dependiente del tabaco. En una ocasión vi un letrero a la entrada de una tienda que decía: por favor, disfrute de sus cigarrillos y de sus bebidas fuera de las dependencias. Es un buen ejemplo de cómo uno puede centrarse en lo que desea, en vez de fijarse únicamente en lo que detesta o echa de menos. Esfuércese por ser una persona agradecida por lo que tiene y por lo que es día a día. Hágalo a pesar de no sentirse del todo satisfecho. El agradecimiento genera avidez de abundancia y hace que los pensamientos se concentren en ella. El universo nos abastece abundantemente cuando nos encontramos en estado de agradecimiento. Cuanto menos necesitamos, más parece que conseguimos. Tómese un tiempo cada día para analizar cómo utiliza su mente. Analice cuánta energía mental gasta pensando en lo que necesita. ¿Cuánto tiempo se pasa soñando con tener mucho más o compadeciéndose por cómo le van las cosas? Sea totalmente honesto con usted mismo. Tal vez descubra que gran parte de sus horas las pasa haciendo precisamente eso. Si así fuera, esfuércese por modificar su conciencia un poquito cada día. Convierta sus pensamientos en lo que usted desea que sean. Con el tiempo se habituará a ello. Para efectuar este cambio en la conciencia, primero debe averiguar qué proporción de sus pensamientos se alimenta de la obsesión que de hecho no desea expandir. Practique la actitud expuesta en el apartado anterior con todas sus relaciones personales. La mayoría de las veces los problemas en una relación surgen porque cada uno de los involucrados solo piensa en lo que le falta al otro. Si se ha enfadado con una persona a la que verdaderamente quiere, piense en algún aspecto de la misma que realmente le agrade. Y entonces permita que esa persona se convierta en lo que a usted le guste de ella e incluso en aquello que en ocasiones le cueste aceptar. Al concentrarse en lo que le agrada de otra persona, favorece el crecimiento y la madurez de la relación que mantiene con ella. Esta fórmula resulta tremendamente eficaz a la hora de convivir con niños. Atrápelos infraganti haciendo las cosas bien y verá los resultados. Comprométase a hacer lo que ama y a amar lo que haga. Empiece hoy mismo. Me faltan palabras para expresar lo mucho que esta estrategia representa en la experimentación de la abundancia. Si su corazón le dicta la necesidad de un cambio de trabajo o de domicilio o de cualquier otra cosa, tarde o temprano acabará por hacerlo. Es el único modo de ser sincero consigo mismo. Es prácticamente imposible que la abundancia sustituya a la escasez si usted no se siente así. En cuanto comience a hacer lo que ama y a amar lo que hace, descubrirá que la vida le abre las puertas a posibilidades inimaginables. En caso de no sentirse preparado para afrontar dichos cambios, busque la parte positiva de lo que hace y agradezca el poseer una mente, un cuerpo y un espíritu que le permiten ser productivo. La abundancia fluye por sí sola cuando amamos lo que hacemos. Cuando piense que ha llegado el momento de recibir una compensación en su vida, no dude en decirse: me lo merezco. No comete pecado alguno al considerarse merecedor de algo. Y lo será si cree que lo que va a recibir es digno de usted importante. La abundancia es directamente proporcional a la buena opinión que usted tenga de sí mismo. Si usted cree que es suficientemente importante para solicitar algo y suficientemente divino para recibirlo, será objeto de esa recompensa. Si por el contrario cree que es indigna de usted, será imposible que la abundancia llegue algún día a formar parte de su vida. Piense en cómo un árbol desarrolla todo su magnífico potencial, extendiendo sus ramas hacia el sol para crecer más saludablemente. ¿Se le ocurriría regañar a un árbol diciéndole: ¿no le da vergüenza que el musgo cubra toda su corteza y que sus ramas presenten ese aspecto tan retorcido? Por supuesto que no. Lo que el árbol hace es permitir que la fuerza de la vida penetre en su interior. Sus pensamientos poseen la fuerza que usted necesita para ser tan natural como el árbol.
A menudo pienso en esto al recordar algo que Lao Tse dijo hace muchísimos años. El ganso blanco no necesita bañarse para estar más blanco. Tampoco usted necesita hacer nada especial. Le basta con mostrarse tal como es. Poco a poco vaya repitiéndose la frase "no puedo poseerlo todo". Le resultará muy útil al intentar mejorar su situación financiera, obtener inversiones más rentables y trazarse un plan para conseguir más y más. Constituye un principio universal del que usted forma parte. Debe desprenderse de todo al estar completamente despierto. Deja su vida en manos de la frustración y de la preocupación porque según usted no tiene lo suficiente. Si es así, relájese y recuerde que todas sus posesiones solo le serán útiles durante un breve periodo de tiempo. Cuando despierte se dará cuenta de la estupidez que ha cometido dejándose arrastrar por la necesidad de ciertas cosas. Cuando sienta la tentación de dar menos a los demás, intente darle la vuelta y ofrézcales más de lo que desea en el fondo. Es un método muy eficaz, sobre todo cuando uno tiene tendencia a ser poco generoso con los que nos rodean, puesto que corta el mal de raíz, en la mente, y le convierte en un nuevo ser humano. Se sorprenderá al ver cómo su vida vuelve a ponerse en funcionamiento, por no mencionar lo bien que se siente interiormente, al saberse portador de un nuevo amor hacia los demás. La verdad es que dar a los demás nos hace sentir muy bien. Con razón dicen por ahí. El último kilómetro nunca está demasiado concurrido. Convierta la positividad en parte de su vida. Use todas las técnicas que se le ocurran para atraer hacia usted la abundancia. Las paredes, los espejos, el frigorífico, el coche, constituyen grandes espacios que puede llenar de afirmaciones positivas en forma escrita. Una afirmación positiva le ayuda a moldear sus pensamientos según sus necesidades, es decir, le sitúa en perfecta armonía con su mente. Sus pensamientos deben ser reafirmados con regularidad para que usted consiga verlos también en el mundo de la forma. La abundancia es un principio universal, el cual una gran mayoría de nosotros no experimentamos porque lo malinterpretamos. Tenemos entendido que consiste en poseer cosas y en esforzarnos por obtener más. Pero en realidad la abundancia significa la comprensión de que nuestra eternidad y nuestro universo son infinitos. Es una forma distinta de ver las cosas. Siempre me ha gustado la historia del pequeño pez, que a continuación cito como ejemplo de lo que he defendido a lo largo de este capítulo. Perdone, dijo un pez a otro. Usted es mucho mayor y experimentado que yo y seguramente podrá orientarme. ¿Sabría decirme dónde puedo encontrar eso que llaman océano? Lo he estado buscando pero no he tenido suerte. El océano, contestó el viejo pez, es donde usted está nadando en este preciso momento. Pero si esto solo es agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, bastante decepcionado. Lo mismo nos ocurre a las personas. Nos hallamos sumergidas en la abundancia. No tenemos por qué seguir buscándola. Por mucho que el pequeño pez se aleje del mayor nadando, nunca se saldrá del océano. Resulta tan abundante para él como para nosotros. Decida cómo quiere vivir cada uno de los días de su vida. Por el mero hecho de preguntar, la abundancia ya es suya. No es solo para que la disfruten unos pocos afortunados. La abundancia forma parte de su propia calidad humana. Está ahí para que usted sintonice con ella. Aquello en lo que usted piense en este preciso momento, ya se está expandiendo para usted. En último término, de usted dependerá la puesta en práctica de sus pensamientos.